cada una de nuestras vidas. Padre bendito, Señor, yo te pido esta noche, mi Dios, Padre, que tú tomes el control de este lugar, Señor, tome el control, Padre bendito, de cada uno de nosotros, mi Dios, Padre. Yo te pido a esta hora, Padre, que un espíritu de revelación, Señor, que un espíritu de sabiduría, Padre, un espíritu de consejo, Padre, sea derramado, Padre bendito, que tenga libertad en esta noche en medio de este pueblo que ha venido sediento de la palabra, Padre. Yo te pido, mi Dios, que tú eches fuera todo estorbo, Padre, todo aquel espíritu de cansancio, todo desánimo, toda religiosidad, Padre, todo espíritu de letargo, Padre bendito. Yo te pido, mi Dios, que lo ates y lo eches fuera en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre bendito, que cada una de las palabras que esta noche van a salir de mi boca, Padre, únicamente sean inspiradas por tu Espíritu Santo, Señor. Anúlame a mí por completo, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El poder de la palabra es el tema de esta noche. Creo que nosotros, hermanos, cuando nos convertimos al cristianismo y empezamos a caminar y a vivir una forma de vida cristiana, se nos enseña mucho acerca de la lectura de la Biblia, se nos exhorta acerca de que tenemos que leer la Biblia, tenemos que descansar en ella, tenemos que analizar la palabra, tenemos que comportarnos de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Creo que para nosotros eso es un tema que ya está bastante rayado, si lo podemos llamar así. ¿Por qué? Porque es uno de los principios o algo fundamental en la vida de un cristiano, conocer la Biblia. Fíjense que hay personas que conocen a Cristo o que han llegado a conocer a Cristo, pero a la hora del testimonio, de su forma de vivir, es lo mismo de la vida que tenían antes de conocerlo. Hay personas que usted puede ver en la calle con la Biblia debajo del brazo, que pueden ver lo que anda con la Biblia para arriba y para abajo, pero no sabemos si en realidad estudia la palabra. No sé, yo espero que aquí no hayan de ese tipo de cristianos, de que la Biblia solamente la agarran el día que van a ir al culto. ¿Verdad que aquí no hay de esos? No, amén. Yo sabía que no había de esos. Fíjense que hay personas que solamente toman la palabra de Dios el día que van a ir al culto. Y aún muchas veces traemos la Biblia a la iglesia y decimos, como el hermano Guillermo pone ahí la lectura, no la voy a leer, ni siquiera la abrimos. ¿Saben que eso lo que demuestra en nosotros es que no hemos logrado comprender o entender lo que verdaderamente significa la palabra de Dios para la vida de aquel que ha llegado a los pies de Cristo? Por favor, acompáñenme a Isaías 55, del 10 al 11. Libro del profeta Isaías 55, del 10 al 11. Dice la palabra de Dios: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Nosotros podemos ver a partir de esta palabra de que Dios siempre va a enviar una palabra a nuestra vida. Y el profeta Isaías dijo estas palabras siendo usado por el Espíritu Santo acerca de que Dios siempre tenía un propósito al enviar una palabra. Yo no sé a cuántos de ustedes les han dado una semillita, creo que le llaman, que están en unas cajitas, no sé cuántos de ustedes le han dado un flyer, usted ha visto quizás en la calle un versículo. ¿Sabe qué es? Es una palabra de Dios para su vida que se la está mandando en ese momento. Quizás usted puede decir, ¿y esa palabra de qué le sirve en este momento? O si usted ve una palabra donde quizás habla acerca de la sanidad o habla acerca de la protección de Dios, y quizás usted pueda pensar y decir, yo ahorita estoy bien, yo estoy sano, yo no necesito nada, tú me estás cuidando, Señor. Muchas veces pensamos de esa forma, mas no nos damos cuenta que por pequeña que para nosotros parezca una palabra o un versículo, es una palabra que Dios está enviando a nuestra vida con un propósito específico para nosotros. Muchas veces nosotros no logramos comprender eso, y muchas veces por eso es que nuestras oraciones no son respondidas. Es por eso que muchas veces nosotros clamamos y clamamos y no llega la respuesta a nuestra vida. Quizás tú has dicho, Señor, porque yo no veo, yo no salgo de esto.
Quizás tú has pensado y has dicho, Padre, ya llevo 6 meses clamando y orando por esto, yo no veo la respuesta. Pues el Señor quiere enseñarnos esta noche que Él siempre nos va a responder a través de una palabra que sale de su boca. Por eso dice acá que así como la lluvia cae, que así como la lluvia riega el suelo, riega la tierra con un propósito que es de que una semilla germine, así es la palabra de Dios para nuestra vida. Lo que esta noche el Señor quiere a través de esta palabra es que empecemos a amar su palabra. Es que empecemos a deleitarnos en la lectura de su palabra, en el estudio de la palabra. Que no veamos la palabra, este libro, solo como un libro y un manual de vida, que no sé qué voy a hacer mañana, quiero ver qué dice la Biblia. No, no se trata de eso. Se trata de vivir conforme lo que está aquí. Se trata de recibir la palabra y ponerla por obra cada minuto de nuestra vida. Fíjense que si nosotros no tenemos palabra, hermanos, no tenemos nada. Se los voy a volver a repetir. Si nosotros no tenemos palabra de Dios atesorada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, no tenemos nada. Dios siempre va a enviar una palabra a tu vida con un propósito específico. Él siempre va a mandar una palabra a tu vida que te va a sustentar en un momento de prueba. Hay muchas personas que quizás no les gusta venir a los cultos, quizás dicen son 2 a la semana, solo voy a ir a uno, estoy cansado. Pero fíjense que la verdad es una bendición estar presente, no solo en un culto, no solo en una célula, no solo en una reunión, en un discipulado, sino que nosotros tenemos que enfocarnos siempre en cada uno de esos momentos y verlo de esa forma. Dios va a mandar una palabra este día y esa palabra puede ayudarme en mi vida ahora o mañana. Muchas veces nosotros desechamos la palabra porque decimos yo no la necesito, pero la misma Biblia nos enseña que el propósito de la palabra no siempre va a ser en el momento. Por eso le llama lluvia temprana y lluvia tardía. Ahora yo quiero preguntarte esta noche, ¿qué tanta palabra tú estás recibiendo o qué tanta palabra tú estás dando a tu espíritu? Pregúntale al hermano que tiene la paz, ¿qué tanta palabra tú estás teniendo cada día en tu vida? Pregúntale, hermano, pero que le conteste. Fíjense, hermanos, que la palabra de Dios lo que trae a nuestra vida es un ordenamiento. Porque si nosotros vemos en el libro de Génesis que dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo hizo por medio de su palabra. Él comenzó a ordenar la tierra, Él comenzó a separar las tinieblas de la luz y lo hizo a través de su palabra. Fíjense que en el Salmo 107, del 19 al 20, quiero que lo leamos, por favor. Voy a ir corriendo por el tiempo. ¿Todavía están conmigo? Amén. ¿Cuántos se van a ir bendecidos esta noche? Amén. Gloria a Dios, ya veo que están despertando. Sí, pero un poco dormido, pero no se me duerman, que vamos a terminar. Salmo 107, 19 al 20 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió, ¿qué dice? Su palabra y los sanó y los libró de su ruina. El pueblo de Israel en ese momento estaba clamando a Dios. Estaba pasando momentos difíciles en los cuales tenían el peligro de ser atacados por sus enemigos. Y dice la palabra que ellos clamaron a Dios y Él les envió la palabra. Dios siempre te está enviando palabra a tu vida. Siempre está enviando una palabra para que tú puedas atesorarla en tu corazón y sobre todo en tu espíritu. Nosotros tenemos que entender algo. Cuando nosotros hablamos de pelear la buena batalla de la fe, cuando hablamos de que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que levanta al caído, un Dios que sana al enfermo, nosotros tenemos que saber que cada una de esas palabras o esa voz que sale de nosotros tiene que ir respaldada por una palabra, porque la palabra es la que va a provocar que nosotros creamos lo que Dios ha dicho en nuestra vida. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos en un momento de dificultad?
donde vemos que hay escasez en nuestra vida, por ejemplo, o vemos que estamos enfermos, si no hay palabra en nuestra vida, difícilmente vamos a poder salir adelante. Porque ¿de qué me sirve a mí saber de que Dios me creó y me ha salvado si sé que hay una palabra de sanidad para mi vida y yo no la tengo atesorada en mí? En la palabra de Dios, en la Biblia, está la respuesta a cada necesidad para tu vida. Tú muchas veces dices, ¿en qué momento yo saldré de esto? El Señor te dice, en el momento que tú dispongas tu corazón para meditar en mi palabra, para que nunca se aparte este libro de la ley de tu boca, como le dijo a Josué, y en ese momento tu vida va a empezar a cambiar. Pero es necesario que tú y yo, hermanos, empecemos a amar la palabra. No veamos de menos la palabra de Dios, ese rema, ese logos, como lo llaman algunos eruditos o escritores, o en la traducción original. Esta palabra es un logos. Fíjense que hay algo importante que tenemos que saber. El logos es todo esto. Esto es el logos, la escritura. Pero de logos se desprenden remas. El rema no es una porción que tú te aprendiste de memoria para recitarla en el momento de la dificultad. No, el rema es una palabra que el Espíritu Santo trae a tu memoria en el momento que tú estás pasando una situación difícil. Pero es importante saber que va a haber un rema en tu vida y en mi vida si hay logos. Porque el Espíritu Santo va a traer de logos de la Escritura un rema que te va a servir en el momento de la dificultad. Pero si no hay un conocimiento, si no hay una lectura, un estudio, ¿de dónde el Espíritu Santo te va a llevar el rema para sacarte adelante de la situación difícil? ¿De dónde el Espíritu Santo va a llegar y va a tomar de tu espíritu una palabra y te va a decir, no solo de pan vive el hombre? ¿De dónde el Espíritu Santo va a tomar una palabra de tu vida y va a decir, en la casa del justo jamás hará falta de aceite y de harina? Yo no sé qué tanto tú estás meditando en la palabra, hermano, pero lo que sí sé es que Dios va a hacer algo grande esta noche, en la cual está poniendo amor por la palabra, por su palabra. Nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios esta para que guíe nuestro camino. Al final del mensaje van a entender por qué es tan importante tener esto en nuestro corazón, pero sobre todo ponerlo por obra. No solo tenerlo como un conocimiento, sino tenerlo por obra. En esta escritura hay varias formas o varias maneras en que Dios nos muestra que actúa la palabra en la vida del cristiano. Y yo se las voy a dar rapidito. Primero en Efesios 5:26, luego que por asunto de tiempo, nos habla que la palabra de Dios es como el agua que nos limpia. La palabra de Dios es la que te enseña a ti y me enseña a mí si estamos caminando conforme a la voluntad de Dios o estamos caminando conforme a la voluntad del mundo. La palabra de Dios es aquella que te va a confrontar en un momento, pero que eso lo va a hacer para limpiar tu vida. Por eso dice que actúa como agua, porque viene y empieza a limpiarte. Porque quizás nosotros podamos decir, yo no peco, yo estoy bien, yo soy una persona que se congrega y que tengo unas fallas, pero no es mucho lo que tengo. Si nosotros pensamos así y nos vamos a meditar a la luz de la palabra, vamos a darnos cuenta que nos hace falta mucho, pero mucho para cambiar nuestra vida. También en Efesios 6:17 nos habla que la palabra es como una espada. Creo que todos hemos leído eso. Está en la porción donde habla de la armadura del cristiano. Dice que la palabra es una espada. ¿Por qué? Porque con esa espada tú y yo vamos a reprender y vamos a hacerle frente en los momentos que el enemigo quiera atacarnos. Si nosotros no tenemos palabra de Dios y no sabemos que dice la palabra que aunque se levante un gigante o una nación contra nosotros, no temerá nuestro corazón y estará confiado. Si nosotros no sabemos palabra, ¿de qué nos sirve venir a enfrentar al enemigo si no vamos a tener con qué venir a enfrentarlo? Todos sabemos el momento en que Jesucristo enfrentó a Satanás. Satanás llegó y lo tentó. ¿Y cómo hizo él? ¿Cómo lo reprendió?
a través de la palabra, porque cada tentación que llevó a su vida, la tentación al alma, al espíritu y al cuerpo, Él lo reprendió y le dijo, escrito está. Ahora yo quiero preguntarte a ti, cuando tú tienes un momento difícil, cuando tú ves que se están levantando los enemigos, cuando tú ves que quizás está un espíritu de escasez llegando a tu vida, donde quizás ves que hay un momento donde hay un espíritu que está tratando de atormentar tu familia o llevándote enfermedad, ¿qué palabra hay en ti? ¿Con qué palabra tú reprendes y sales al frente de la batalla a echar fuera al enemigo de tu casa? Medita un momento. ¿Qué es lo que tú dices en el momento de la dificultad? ¿Le dices, Señor, qué hago? ¿O le dices, Señor, cómo salgo de esto? ¿O le dices, dice el Salmo, de que tú eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza? ¿Qué es lo que tú dices en el momento de la dificultad? Luego tenemos que la palabra es como un fuego, como un martillo que quiebra piedra. Esto es algo importante porque la palabra de Dios es aquella que va a romper fortalezas en nuestra mente. En Jeremías habla acerca de las fortalezas. No sé si alguien sabe qué es una fortaleza, pero para los que no saben qué es una fortaleza, es una área en la vida del cristiano, del que ha conocido a Cristo, mediante la cual Satanás opera en él. Esa es una fortaleza. Y muchos de nosotros aún hay fortalezas ahí. ¿Por qué? Porque no hemos meditado en el lomos de Dios para que nos den rema. Porque dice la palabra que ella es como un martillo que quiebra. La palabra de Dios es aquella que te va a llevar a quebrar fortalezas en tu mente que no te dejan avanzar hacia donde Dios te quiere llevar. Es aquella que va a romper paradigmas, es aquella que va a romper ataduras que hay en tu vida que muchas veces no te dejan vivir plenamente como Dios quiere que vivamos. Esto es importante que nosotros lo sepamos, porque si nosotros no conocemos, si nosotros no meditamos en la palabra de Dios, el enemigo va a tener autoridad y va a tener un lugar en nosotros donde va a poder seguir operando y muchas veces estancándonos y atándonos a través de muchas cosas en nuestra vida. Fíjense que también la palabra de Dios es alimento. En la Biblia nos habla de dos tipos de alimentos, el espiritual y el alimento del alma. El alimento espiritual lo vemos en 1 de Pedro 2:2, donde habla de que tenemos que ser niños, ya no de leche, niños que quieran la leche no adulterada. ¿Qué significa eso? ¿Qué me enseña a mí eso? De que la palabra de Dios es aquella que me va a dar un crecimiento espiritual. Cuando nosotros, yo compartí eso la vez pasada, llegamos a los pies de Cristo, somos como bebés que necesitamos ser alimentados. En ese momento el bebé cuando nace necesita leche, no puede comer un alimento sólido. Igual nosotros necesitamos leche. Esa leche es la que alimenta nuestro espíritu, es la que nos da el crecimiento, es la que nos muestra cómo tenemos que empezar a cambiar nuestra vida. Pero si nosotros no amamos la palabra de Dios, ¿cómo quieres crecer? ¿Cómo quieres tener dones? ¿Cómo quieres que tu ministerio del que Dios tanto te ha hablado vaya de aumento en aumento? ¿Cómo tú quieres formar parte de un ministerio grande, de ministerios de alabanza, de intercesión? Quizás te ha hablado que vas a ser pastor, pastora, maestro, no sé. Pero algo sí te puedo decir, que si palabra de Dios no hay en tu vida, difícilmente podrás alcanzar eso, porque la palabra de Dios es la que te da el crecimiento. La palabra de Dios es la que te enseña y te muestra el camino y te dice qué es lo que tú tienes que hacer. También la palabra es un alimento para el alma. El alma, hermano, es la que nos da identidad. Por eso es que ninguno de los que estamos acá somos iguales, porque la alma de cada uno no es igual. El alma es la que nos da las emociones, la identidad, el carácter. Entonces, la palabra de Dios también es un alimento no solo para el espíritu en el crecimiento espiritual, sino para el alma, para la restauración del alma. Muchas veces nosotros vivimos de una forma temerosa, vivimos en inseguridades, somos tímidos, somos cohibidos,
Y déjame decirte algo, cuando nosotros hemos conocido a Cristo, cantábamos una alabanza y decía que éramos libres. Muchas veces eso de ser libre solamente queda en palabras, mas no queda en nuestra forma de vivir. ¿Saben por qué muchas veces estamos atados o no nos podemos desarrollar libremente en la vida cristiana? Es porque nuestra alma todavía necesita ser restaurada. Es porque nuestra alma necesita recibir palabra de Dios. El ejemplo claro que tenemos de eso es el profeta Elías. Porque dice que cuando fue enviado un mensajero, a él, el temor llegó a su vida y se encerró en una cueva. Creo que todos hemos leído eso. ¿Y qué le mandó el Señor? Un ángel. ¿Y qué le dio el ángel? Un pan. Esa es una figura de la palabra de Dios. Con ese pan que él envió, con ese pan que Elías tomó y lo comió, él pudo levantarse y seguir adelante para lo que Dios lo había llevado. Quizás el Señor te ha hablado y te ha dicho que tú necesitas una restauración en tu vida. Te ha dicho que necesitas una restauración con tu familia, con tu esposa, con tus padres, no sé. Pero si tú, hermano, anhelas tanto esa restauración para ti, también tienes que amar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no cumple el propósito por el cual ha sido enviada en tu vida, difícilmente podremos ser lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros seamos. Yo creo, hermanos, que ha llegado el momento en que nosotros comencemos a amar la palabra de Dios. Creo que ha llegado el momento donde ya no tenemos que seguir viviendo de la forma en que solamente leemos un versículo al día y se nos olvida. Fíjense que habemos muchas personas que quizás iniciamos el día leyendo el diario, y quizás iniciamos el día viendo las noticias donde nunca hay nada bueno. Las buenas noticias siempre van a venir de acá. Nunca busques afuera lo que aquí está indicado que tú tienes que hacer. Así como tú y yo alimentamos el cuerpo 3 veces al día, mínimo tenemos que alimentar nuestro espíritu 3 veces al día mediante la meditación de la palabra. Fíjense que también hay una parábola en la Biblia que habla acerca del sembrador. Conocemos esa parábola donde dice que el sembrador sale a sembrar una semilla. La palabra de Dios es una semilla que Dios siempre siembra en nosotros. Este día tú estás recibiendo una semilla que está llegando a ti. Tú estás recibiendo una semilla que está llegando a tu corazón. Esa semilla que Dios manda cada día a la vida de su Hijo, primero es para salvación, para restauración, para sanación, para liberarte. El propósito siempre está ahí. La semilla siempre está con un propósito llegando a tu vida. ¿Sabe que uno de los propósitos más grandes de que cuando Dios envía una palabra es sembrar amor en ti y sembrar amor en mí? ¿Por qué es tan importante para Dios sembrar amor en nosotros? No sé si tú quizás dices, ya aburren con el amor. ¿Por qué tanto hablan del amor? Si yo amo, si yo quiero a mi hermano, si yo quiero a mi vecino, si yo quiero a mi esposo, a mi esposa. Todos sabemos que el amor del que Dios habla es un amor basado en un sentimiento y en una emoción. Del amor del que Dios sabe sin enamorar, el amor que todo lo puede. La palabra de Dios siempre buscará sembrar en ti una semilla de amor. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos amor, no somos nada. Por más que sirvamos, por más que prediquemos, por más que enseñemos, por más que ayudemos, por más que nos rasguemos y nos metamos en un ayuno y en oración 40 días, un ayuno judío, si el amor no está en nuestra vida, dice la palabra que de nada me sirve hacer lo que yo haga. Por eso es tan importante reconocer y tomar la palabra de Dios para que cumpla el propósito de sembrar amor en nosotros. Cuando nosotros llegamos a los pies de Dios, a los pies de Cristo, en ese momento, en esa unión que tuvimos, Él sembró una semilla en nosotros. Yo quiero preguntarte, esa semilla que Él sembró fue una semilla de amor.
porque la mayor expresión de Cristo es el amor en esa cruz. Sabemos todos que dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, todos lo conocemos, de memoria no sabemos eso. El amor es la base fundamental de lo que Dios hace en la vida de la persona. Pero si nosotros no tenemos palabra de Dios, ¿cómo vamos a tener amor, hermano? ¿Saben que hay algo que a mí me impactaba? Yo leía ahora algo y decía que la persona que tiene amor, ¿saben de qué forma uno se da cuenta? Cuando atrae a la gente, cuando la gente quiere estar cerca de él, cuando la gente está en un momento y dice, ya está él, voy a ir con él. La persona en la cual hay un amor verdadero, un amor cristiano que ha transformado su vida, que lo está llevando en aumento, que está restaurando su vida, que no es perfecto, pero que está caminando como Dios le está diciendo a través de la palabra. Esa persona tiene la capacidad o la característica que la persona no sigue. Yo quiero hablar algo específicamente a esta iglesia, y esto que te voy a decir. ¿Cuánta gente nos sigue en la iglesia? Decíamos en un momento, el Señor me confrontó, ¿verdad? Porque ¿cuántas personas nos está siguiendo aquí? ¿De cuántas personas que hemos invitado y la hemos traído aquí han regresado? Piensa cuántos hemos invitado. Quizás de los que hemos invitado ni uno ha venido, uno o dos, y nunca más volvieron a venir. ¿Qué tanto amor hay en ti? ¿Qué tanto amor hay en mí? ¿Qué tanta palabra hay en ti y qué tanta palabra hay en mí? Dice que el amor es la marca de la persona que verdaderamente ha abrazado, ha comprendido y que practica la vida cristiana que está modelada en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El amor, hermano, es aquel que nos va a llevar a tener paz con todas las personas, empezando con los miembros de la familia espiritual. Si tú y yo no podemos tener una comunión, si tú y yo no podemos tener un mismo corazón, un mismo sentir, una misma fe, un mismo Señor, quiere decir que hay falta de amor entre los miembros de la iglesia. ¿Saben que el problema de no tener amor es que el servicio a Dios se vuelve una religiosidad y se vuelve una carga y se vuelve un compromiso nada más? Y se hacen las cosas porque hay que hacerlas, o porque me van a regañar, o porque me van a llamar la atención entre los hermanos, o porque me da pena quedar mal. Cuando el verdadero amor está en nosotros, se hacen las cosas porque se ama a Dios, porque se sabe para quién se está haciendo, porque se sabe para quién es la recompensa que es para Él, porque dice la palabra que la gloria y la honra siempre tienen que ser para nuestro Dios. Finalizo el mensaje y te digo algo esta noche. Al principio te dije que había algo importante acerca de tener amor por la palabra. Dice la palabra en Génesis, que decía que cuando Dios creó las cosas lo hizo por medio de su palabra. En Mateo, en el capítulo 1 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice la palabra de Dios que todo ha sido hecho por Él y para Él, y que todo es sostenido mediante su palabra. Entonces eso me enseña algo. Si nuestro Señor Jesucristo es el verbo hecho carne, quiere decir que Él fue el que creó los cielos, creó la tierra. Él es el que sostiene tu vida y sostiene mi vida. Entonces si yo vivo y yo me deleito en la palabra y yo medito en la palabra cada día, quiere decir que yo soy cerca de Cristo. Quizás tú has pensado y has dicho, ¿de qué forma yo sé si voy a estar o estoy cerca de mi Señor? ¿Cómo yo sé si estoy siendo conforme a lo que mi Señor quiere que yo sea? Si tu palabra, si tu vida es guiada por la palabra de Dios.
quiere decir de que tú estás cerca de Cristo, porque Él es el verbo hecho carne, el hacer. Por eso es que dice la palabra que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, en hacer. Eso es lo que tú tienes que comprender eso esta noche. Fíjate que en Juan 8:31-32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué tanto nosotros amamos la palabra y permanecemos en ella? Nuestra vida es dirigida por ella. Nuestra vida